a pasar la palabra a Paloma Ochoa. Ella es la titular de la Fiscalía número 10 de Comodoro Pi. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Quería en primer lugar agradecer la invitación que nos hicieron para formar parte de este panel y creo que fue mencionado por muchos y muchas de las que hablaron hoy, pero voy a insistir también en celebrar que este encuentro no sea puramente de fiscalas, fiscales, juezas, jueces, sino que también haya participado la instancia de la política. Y esto porque en tanto la política no recupera su vocación práctica, quienes trabajamos en el sistema de administración de justicia, en algún punto estamos muy limitados y muy limitadas. Como mencionaba Laura respecto de los efectores, los distintos efectores, como mencionó la Procuradora, el abordaje de problemáticas complejas requiere integralidad. Necesariamente las distintas instancias del Estado deben participar a la hora de analizar este tipo de casos. Cuando fui convocada a participar de este panel, y es la primera vez que yo participo de un congreso antimafia, dije, bueno, mafia, a ver, y esto tiene que ver con el lenguaje, bueno, hablamos de crimen organizado, ¿existe alguna distinción entre mafia y crimen organizado? ¿Hay algún matiz entre un vocablo y otro? ¿Uno se utiliza solamente en el ámbito de lo jurídico y el otro se utiliza de manera más coloquial? ¿O específicamente existe un matiz en esas palabras que hacen que también debamos pensar de modo diferencial una y otra cosa? Bueno, frente a todas esas preguntas decidí abordar la problemática a partir de aquello que entendemos por género. ¿Y esto por qué? En las sociedades patriarcales, la función de género, que atraviesa precisamente todos los ámbitos sociales, asigna lugares a cada una y a cada uno. Y el lugar que nos es asignado a nosotras, lamentablemente, siempre ha sido el de estar a un costado, el de ser la sometida, el de ser la sin palabra, el de ser la que no ocupa lugares de responsabilidad o la que ocupa el lugar de lo doméstico. Entonces también el estar hoy aquí subvierte ese posicionamiento que habitualmente nos es dado. Pero ¿cuál sería igualmente la relación entre mafia y género? Y esto es un poco más complejo de poner de manifiesto. Y para ello voy a citar el trabajo de Rita Segato, que es una antropóloga argentina, que hace aproximadamente 20 años vive en Brasil y trabajó muy seriamente los casos de los feminicidios acontecidos en Ciudad Juárez. Estos casos claramente fueron emblemáticos porque justamente la violencia que se veía sobre los cuerpos de esas mujeres asesinadas, torturadas, violadas tumultuariamente, era algo más que aquello que habitualmente vemos en los casos de violencia doméstica. Hablaba de otra cosa. Y ella se pregunta, como antropóloga, y creo que quienes somos abogadas y abogados tenemos que acostumbrarnos a acudir a otras disciplinas, a hablar de interdisciplina, a hablar de transdisciplina, porque nuestro saber es insuficiente a la hora de abordar problemáticas complejas. Bueno, ella preguntaba, ¿qué es lo que está pasando aquí en Ciudad Juárez? ¿Quiénes son estas mujeres? ¿Qué personas son estas mujeres? ¿Por qué son estas mujeres y no son otras? Y lo que advierte es que la puerta de entrada para analizar esos casos era la impunidad. Lo que ligaba a todos esos casos era la impunidad y la característica de que se trataba de todas mujeres. Mujeres en el sentido más genérico del término. No eran mujeres
castigadas en su singularidad o en su individualidad, sino mujeres tomadas a partir de su género. ¿Y esto por qué era así? Y acá aparece la cuestión nuevamente de la mafia y el género. Esto era así porque estas mujeres eran tomadas como parte del territorio, eran interpeladas toda la sociedad y el grupo de varones a partir del disciplinamiento y la ofensa hacia las mujeres. El grupo de pares, a través de esta especie de rito, lo que muestra es que esa violencia aplicada a las mujeres refuerza una fratria y al mismo tiempo envía un mensaje a las mujeres y a los varones. Es decir, Rita Segato lo que propuso en el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez es tomar esos crímenes no ya como casos de crímenes instrumentales, sino por el contrario, crímenes de expresión. Bueno, ahora después de esta gran introducción, ¿qué tendría que ver todo esto acontecido en Ciudad Juárez con lo que acontece en nuestro país? En particular con lo que acontece en el territorio más acotado en el que yo me desempeño, que es la capital federal. Bueno, ¿qué lógicas están funcionando en aquellos lugares donde vemos nichos de impunidad? En esos nichos de impunidad lo que se ve precisamente es una relación permanente entre la organización delictiva, sea esta mafiosa, sea esta una pequeña organización o una gran organización, con distintas instancias del Estado que se manejan en ese caso de modo paraestatal. Es decir, la lógica de los derechos, la lógica del Estado aparece corrida y aparece la lógica de la paraestatalidad. Y por eso también es tan difícil la investigación de aquellos delitos vinculados a estas lógicas. ¿Cuál es la propuesta, entonces, para investigar delitos que tienen esta complejidad? Bueno, en el caso que quizá nos toca más corrientemente, porque digo, no es que habitualmente tenemos los grandes crímenes de crimen organizado y somos capaces de investigar a la organización delictiva transnacional más grande del planeta, no siempre tenemos esas oportunidades, deseamos encontrarlas, pero no siempre están a nuestra mano, pero sí a veces encontramos otras investigaciones en las que esta mirada nos permite advertir por dónde es la puerta de entrada al problema. Bueno, tener esta conciencia del género, de la ubicación de mujeres y varones y de qué mensajes se marcan en el cuerpo de las personas, nos habilita entonces a comprender cuál es la lógica de ese fenómeno. Yo quiero hacer referencia, ahora sí, a un caso muy concreto, que esta mirada sobre los crímenes en Ciudad Juárez me permitió abordar el caso más claramente. Y es un caso de violencia institucional, violencia policial aplicada a travestis que están en los bosques de Palermo. Lo que empezamos a advertir, y esto fue por una lógica de vinculación de casos, es que en realidad las travestis que estaban ejerciendo la prostitución en los bosques de Palermo, en realidad estaban siendo extorsionadas por la policía de la zona y esa policía plantaba droga para o me das plata o te abuso sexualmente o te planto droga. Bajo esa extorsión terrible, personas que ya están en condiciones de vulnerabilidad, que son las explotadas del sistema, porque si nosotras las mujeres estamos siendo siempre puestas en el peor de los lugares, las travestis, las trans, las intersex están siempre más lejos todavía de los derechos. Bueno, en esa ocasión entonces lo que advertimos es
tengo esta comisaría, tengo estos policías, tengo este caso en el que yo estoy pidiendo un sobreseimiento porque me doy cuenta que es un procedimiento fraguado. Tengo este otro caso en este otro juzgado en el que también intervengo yo, que tengo a los mismos actores con otras travestis siendo violentadas. Bueno, esto me permite comprender que lo difícil en la investigación de los casos es, sobre todo, cuando tiene participación estatal. Por eso, la manera de abordar los casos, de comprender los casos, es viendo entonces qué responsabilidades tenemos cada uno y cada uno en el marco del Estado. Desde el Ministerio Público pensando en un abordaje integral de la problemática a través de equipos interdisciplinarios y a través de una llegada al territorio. En esto no me voy a meter mucho porque sé que va a hablar, aunque desde otra perspectiva, el doctor Dilelo. Pero sí, lo que estamos diciendo es una presencia del Estado. Pues bien, la parte que nos toca al Ministerio Público Fiscal es la parte de la investigación de los casos. La parte que le toca a la agencia policial es intervenir como auxiliares de la justicia, pero no produciendo casos falsos para que hagamos número, sino haciendo su tarea. Por supuesto que en el resto de los estamentos del Estado también se requiere algún tipo de intervención, porque si no nos parece razonable que las mujeres, las travestis, las personas seamos explotadas, bueno, pues bien, tenemos que tener alternativas para salir de ese sistema de explotación. Y en este sentido, la mirada del sistema de administración de justicia siempre va a ser corta, siempre va a ser pequeña, porque en definitiva nuestro trabajo está acotado. Entonces, no quiero continuar con la exposición para dar lugar al doctor Dilelo y a Delio, pero sí vuelvo a celebrar que en este encuentro no haya sido solo el Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial que dialoga entre sí en un mundo cerrado, sino que haya participado la instancia política, que también tiene mucho para ofrecer de respuesta a los problemas, porque nosotros siempre estamos detrás del problema. Los que están en el momento son aquellos que gestionan. Bueno, agradezco muchísimo la invitación, espero que haya sido un poco organizada la intervención y bueno, agradezco mucho haber participado aquí.